Bien, 6:35 de la mañana, vemos ya a nuestro invitado, Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estaba observando la investigación. Roger, gracias por estar aquí, buenos días. A propósito de estos cuestionamientos que se hacen por el perfil o por la reforma que se produjo a propósito de cambiar el perfil de quienes van como en calidad de asesores a la Asamblea. Antes de llegar a eso, explícanos cómo era antes o qué perfil tenían los asesores para entender la importancia de este cambio. Buenos días. Muy buenos días, Andrés, y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes se exigía que los asesores de los legisladores tengan título universitario y además cuenten con experiencia comprobada en temas parlamentarios. Para el asesor uno, por ejemplo, que es el asesor legal, es el que sabe de las leyes, se requería al menos 3 años de experiencia. Para el asesor político o de comunicación, que es el asesor 2, se requería 1 año. Y para los asistentes, pues se requerían temas mucho más flexibles, porque Flexible, no hay claro. asesoría jurídica o político de comunicación. Entonces, ¿qué hace un asesor? Porque es importante también decir Obvio. cuál es su trabajo. Mm, Entonces, uno de los temas más delicados es redactar los proyectos de ley, ¿no? Muchas veces el asesor es quien redacta los proyectos de ley, se ajusta y quien lo presenta es el legislador. claro. Pocas veces un legislador es quien redacta los proyectos de ley. En segundo lugar, el asesor es quien levanta data, hace investigación para que el asambleísta pueda en el Pleno de la Asamblea Nacional dar su discurso. Entonces, otro tema importante. En tercer lugar, fiscalización. Un asesor, uno y dos, deberían estar empapados de lo que está sucediendo en la política nacional, Claro. pero no en esa política, digamos, coyuntural, de la disputa, de la pelea, sino en la política pública. Mm. ¿Qué está pasando en salud? ¿Se está ejecutando el presupuesto o no? ¿Qué pasa en educación? ¿Qué pasa en seguridad? Y debes saber de la ley. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque la fiscalización de un legislador se hace con base en la ley y en un incumplimiento de funciones. Entonces, si el asesor no sabe cuál es la ley que rige, por ejemplo, a la fiscal general del Estado, no sabe cuál es la ley que rige al Consejo de la Judicatura, difícilmente va a poder fiscalizar esos actos. Entonces, para variar un dato no menor, es que 30 legisladores en el próximo periodo no cuentan con título. ¿Y qué pasa si es que el legislador y el asesor no cuentan con título? Pues yo realmente me permito decir que va a ser una gestión bastante deficiente en el caso de que esto suceda. Un desastre realmente, ¿no? Permítame decirlo así, porque a pesar de que supuestamente estos requisitos deberían dar cierta garantía de preparación, hemos visto que a través del tiempo, efectivamente, bueno, los legisladores no tienen idea, lo que les dan a ratos no pueden ni leerlo con claridad y no tienen tampoco ellos el interés de prepararse, ¿no? Porque la idea es también que se empapen. Pero bueno, ese ha sido el perfil, digamos, o la situación normal, ¿no? ¿En qué consiste la reforma que se propuso en la administración del expresidente Saquicela? Bueno, días antes de que fuera cesada la Asamblea Nacional, creo que 7 días antes, un poco menos, un poco más, se reunió el Consejo de Administración Legislativa y no te doy la fecha exacta ni los datos exactos de la reforma porque no se transparenta nada sobre el CAL. Es el órgano más opaco de la Asamblea Nacional. Si tú quieres saber quién hizo esta propuesta, pues difícilmente vamos a poder conocer. Mm, Si quieres saber quién votó a favor o en contra de esta propuesta en el anterior CAL, menos. menos. Pero se informó y se alertó sobre esta reforma y se consiguió el documento de reforma. ¿En qué consiste? Pues hay dos cambios de fondo principales. Ujú. Antes, como bien decía, se señalaba que el asesor debe contar con título universitario y Y experiencia. experiencia, ajá. ¿Ya? Convenientemente cambiaron la I por la O. Es decir, ahora es título universitario o Oh, experiencia. Pero si tú lees más abajo, hay un pequeño párrafo que no tiene ningún sustento legal y que tampoco tiene un criterio técnico desde mi punto de vista, considerando lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ya vamos a hablar de eso. ¿Y qué nos dice este párrafo antojadizo? Que la experiencia se puede acreditar de varias formas. Puede ser parte de una organización política, puede ser parte de una organización de la sociedad civil, puedes pertenecer a un gremio
Y el último es el que más me preocupa y me espeluzna. Dice que también puede acreditarse con dirigencia de algún tipo. Entonces, mañana, con lo loable que es un dirigente de fútbol barrial, y esta profesión muy destacada, Sin duda. pues puede acreditar experiencia en temas parlamentarios. Y yo difícilmente creo que alguien que se dedique a esta actividad esté empapado del día a día o de las normativas que se No se tratan en olvide, el no se país. olvide, Miguelito, no se olvide. A ver, perdón, se filtró algo por ahí. Bueno, claro, yo también coincido, yo coincido con usted, creo que allá en Guayaquil alguna vaina. Bueno, en todo caso, yo coincido en el sentido de que efectivamente tiene que haber una sindéresis, una relación entre la formación de la persona y evidentemente a dónde va. Entonces, claro, la I por la O es súper importante porque o tiene una cosa o tiene la otra, pero ya no le está obligando, como debería ser, a que tenga el título, pero además la experiencia, que es tremendamente importante. Es decir, una persona puede tener el título, pero ir por primera vez, el primer día después de graduado, a la asamblea, le hacen un paseo, pues. O sea, la asamblea es un mundo complicado a propósito del trabajo que significa, la parte política que siempre está presente. Es decir, la experiencia es absolutamente imprescindible, creería yo. Entonces, bueno, deja puerta abierta. Ahora, usted mencionaba otro elemento que decía que quería abordarlo después, que tiene que ver con la ley orgánica de la función legislativa. ¿De qué se trata? Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece en el artículo 161.1 que la Asamblea Nacional hará las contrataciones de los asesores buscando la profesionalización de esta actividad a través de la carrera legislativa y la capacitación. Entonces, esta reforma difícilmente cumple con el artículo 161.1. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Si es que los legisladores deciden contratar de esta forma, bastante irresponsable a sus asesores, ¿qué es lo que más importa? ¿La ley o el reglamento? Pues la ley. La Y en ley. ese caso, la Contraloría General del Estado deberá revisar si este gasto que se hacen los asesores es conforme a la ley, porque el reglamento claramente está contraviniendo la ley orgánica de la función legislativa. Me permito decir esto porque pienso que no todo está perdido, que si es que los legisladores se dan cuenta de en la ilegalidad o la ilegitimidad que podrían caer, quizá podrían tomar otra postura los nuevos legisladores, quiero decir. Por cierto, para esta entrevista también llamamos al señor Saquicela y obviamente no respondió, presumo que no hay interés por el tema. Le mandamos mensaje y le mandamos mensaje, es decir, llamamos y mandamos mensaje y no hubo respuesta de parte de este señor, ¿no? Lo cual es lamentable porque creería que cuando se toman decisiones uno tiene que tener la capacidad para responder y soportar esa decisión, por qué se tomó. Ahora, también recuérdanos cómo fue el tema en términos de, ¿era una potestad o competencia exclusiva? Es decir, ¿no entró a deliberación? ¿No hubo voces en contra sobre este particular en su momento? Bueno, ¿quiénes son los responsables? Pues del Consejo de Administración O sea, Legislativa. todos ellos. No, porque no sabemos quién votó a favor, quién votó en contra. Ok, Y lo más importante, no sabemos quién propuso esto, comprendo. porque eso no es transparente. Mm, Y a su vez, pues el Consejo de Administración Legislativa también debía tomar cartas en el asunto al respecto de un reglamento de carrera legislativa. O sea, hicieron lo uno convenientemente días antes de que se cesara la Asamblea Nacional y no lo otro. Y ahí, pues hay especulaciones, Andrés, y desafortunadamente el tema se presta para eso porque no hay transparencia. mm, Ningún legislador del CAL, yo he escuchado que ha salido a defender la decisión, como tú bien has señalado, o de alguna manera decir yo no fui partícipe de eso. mm. Y se rumora que estos cambios pues tenían dedicatoria, ¿no? Sin decir nombres, aparentemente se buscaba que profesionales del fútbol ecuatoriano que estaban participando en la política ecuatoriana ingresen como asesores. Y ahí Vaya. caemos en otro punto importante, y es que los más de 600 funcionarios de asesoría parlamentaria son contratados por decisión de cada legislador, es decir, no existe un concurso público de Claro. contratación del personal como debería ser. Al menos uno de ellos, o sea, todos. Y esto, pues, desafortunadamente podría convertirse, y he usado este término porque figura bastante bien lo que está pasando, en una agencia de empleos, en donde tienes tres empleos y puedes contratar tú Claro. como te apetezca, y más Claro. con esta flexibilidad de requisitos. Claro,
en una lógica de política pura, ¿no? Es decir, a mí no me interesa que sea especialista en leyes, sino que sea como un típico, alguien leal a mi línea y por lo tanto, pues que me sirva para eso y para muchas otras cosas más, ¿me explico? Entonces se desnaturaliza o se desvirtúa el concepto de un asesor. De hecho, me parece, no sé si lo tengas presente por si acaso, Roger, en otros países, creo que en Europa tal vez, hay un equipo de asesores que sirve para todos. Es decir, no es que tiene que ser mi asesor en específico. Son gente preparada, con gran experiencia, a quien uno puede acudir independientemente de la línea política. No sé si es así, Roger. Sí, en varios países del mundo y en Latinoamérica Ah, también, en Argentina y Latinoamérica. Chile, lo que se hace es contratar de forma pública y transparente a los asesores del Parlamento. Imagínate. Entonces, ellos van a estar siempre, independientemente del político que venga, del legislador que venga. Y ellos ya conocen el tema, saben lo que se está tramitando y asesoran de esa manera. Por supuesto que el parlamentario siempre tiene un asesor de confianza, pero uno. Claro. Y ahí, o sea, no se justifica realmente en varios casos la presencia de grandes equipos de trabajo en los despachos, que por cierto nos cuesta a los ecuatorianos más de $15,000 un Imagínate. despacho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay asambleístas que no presentan ni siquiera un proyecto de ley. Entonces, no se justifica el trabajo del asambleísta, no se justifica el trabajo del asesor y te das cuenta de que hay un problema grave, ¿no? Y si a eso le añadimos el tema de diezmos, pues créeme que la cosa está bastante compleja en materia legislativa. Porque además el trabajo del asesor en estas circunstancias realmente se vuelve clave, porque como tú mencionabas, hay un número importante de asambleístas que no tienen la más remota idea del trabajo de leyes. Entonces, ¿quién es la luz, entre comillas? Es el asesor, pues, jurídico, que tiene que decirle, no, no, no meta la pata, esto no se puede poner porque tal cosa contraviene con tal otro código, ¿me explico? Y entonces, si ese resulta que tampoco sabe, es como que, no sé, un ciego le pida la mano para cruzar la calle a otro ciego. Es decir, es que es así. Es Es así. patética la situación. Es así y fíjate que ni siquiera cuando estaba el requisito de que cuenten con título y experiencia, dejaban de cometerse errores. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejercicio de fact-checking legislativo y descubrimos que más del 50% de los discursos públicos de los legisladores Uh -huh. están basados en datos falsos, en datos indeterminados. O sea, los Increíble. discursos no se hacen bien y no se expresan Claro. bien. Y en segundo lugar, recordarán también quienes nos escuchan los errores de técnica legislativa de esta legislatura. Por ejemplo, en una ley que no tenía nada que ver con el tema de lactancia materna, que es un derecho de las madres, se redujo el tiempo de 15 a 12 meses, sin razón alguna. Y en materia de procedimiento parlamentario podemos hablar de muchísimos errores que se han cometido en la legislatura y que posiblemente se van a volver a cometer, ¿no? Claro, claro. Bueno, tú decías que tal vez la próxima asamblea pueda revertir el tema. No estoy tan seguro, porque capaz puede ser más bien conveniente para ellos siguiendo la misma lógica. De hecho, hay algunos bloques en donde están los mismos asambleístas, de forma que ellos, me imagino, tendrán el interés de mantener ese statu quo. Pero en fin, habrá que darle seguimiento porque es posible, ¿no? Es decir, evidentemente es una decisión del CAL para revertir aquello. Simplemente se necesita voluntad política para Mm, que se derogue esta reforma. Pero como tú bien dices, quizá esto conviene, no diría que a todos, pero a varios legisladores. Pero más allá de esto y de la reforma, yo creo que es responsabilidad de cada legislador el contratar a profesionales que les ayuden a hacer un buen papel. por Si no hacen supuesto. un buen papel, no sé si tendremos la asamblea de menos del 10%, sino pues ya una asamblea con nula credibilidad. Claro, claro. Veremos qué sucede. Por ahora es todo. Quiero agradecer a Roger Selly, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, siempre proporcionando insumos súper importantes para hacer estos debates y descubrir cosas que de lo contrario pasarían medio de agache, ¿no? Así que bueno, estaremos pendientes. Felicitaciones como siempre al trabajo que realizan y bueno, ya veremos qué sucede. Gracias por ahora, que tengas buen día, Roger. Gracias, Andrés. Un buen día para todos y todas. Hasta luego. Bien, igualmente. Es increíble, ¿no? Es increíble. Qué mediocridad, por favor. Es decir, qué ganas de salirse por lo más fácil para tener a la gente leal y no a la gente capacitada para trabajar, porque los asesores van a trabajar, pero claro, quieren tener ahí a gente que le vaya a comprar la cola a la esquina, casi casi. 6:49, vamos a la pausa, venimos de inmediato.